Muy buenas tardes, doctora. Nosotros en esta oportunidad vamos a llegar a presentar el tema de miocardiopatías, para lo cual tenemos que primeramente tener muy en cuenta lo que es la definición. Las miocardiopatías como tal son un grupo de enfermedades, las cuales estas principalmente se van a llegar a caracterizar por un trastorno del miocardio en el cual el músculo cardíaco es estructural y funcionalmente anormal, descartando las enfermedades de las arterias coronarias, hipertensión, valvulopatías y cardiopatía congénita. Existen muchas clasificaciones para lo que es las miocardiopatías, pero aquí tenemos una clasificación etiológica en las cuales se las clasifica como primarias y secundarias. Las primarias, como su nombre indica, es idiopática, no se conoce la causa y que generalmente tiende a ser genética. Dentro de las secundarias, las cuales esta sí tiene causa como tal, y iremos viendo más adelante cuáles son. Como decía, dentro de la secundaria tenemos, por ejemplo, las infecciones como el adenovirus, también sobre todo lo que es el tripasoma cruzi, que da nuestra enfermedad, la cardiopatía chagásica, también podemos incluir, que pueden desencadenar una miocarditis, inflamación aguda del miocardio, y del músculo cardíaco, esta como tal puede desencadenar una inflamación, puede evolucionar hacia una miocardiopatía dilatada, con una dilatación de cavidades ventriculares y una disfunción sistólica. Otro de los aspectos son las metabólicas, justamente. Las metabólicas, enfermedades como diabetes mellitus, hipotiroidismo por el proceso de mixedema, también está el hipertiroidismo, la hematocromatosis, también están las enfermedades mitocondriales que afectan prácticamente el metabolismo celular del miocardio, reduciendo su eficiencia contráctil. Otro tenemos que las enfermedades familiares por depósito, en la cual aquí tenemos algunas enfermedades genéticas que prácticamente se caracterizan por una acumulación de sustancias anormales en el tejido, incluyendo el corazón. También, por ejemplo, en la amiloidosis se depositan proteínas amiloides entre las fibras miocárdicas, causando una rigidez ventricular y una miocardiopatía respectiva. También tenemos las deficiencias nutricionales. Prácticamente aquí sería la carencia nutricional de tiamina, por ejemplo, la vitamina B1, como es el caso de beriberi, que conocemos. También estas prácticamente afectan la capacidad de las mitocondrias para producir energía. Esto ocasiona una insuficiencia contractil miocárdica, un edema y una cardiopatía congestiva. También tenemos las enfermedades del tejido conectivo, que prácticamente enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, la artritis reumatoide, la dermatomiositis, pueden afectar también el corazón. Entonces, el mecanismo por la cual estarían involucrados sería la vasculitis, la inflamación miocárdica, la fibrosis y una afectación pericárdica. Dentro también tenemos a lo que es la infiltración y granulomas, en la cual ciertas enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis, la amiloidosis, la hematocromatosis en la enfermedad de Croucher, que justamente esta se va a llegar a caracterizar por el depósito de sustancias anormales o anómalas y células inflamatorias. Estas condiciones producen como tal una rigidez ventricular, arritmias y una insuficiencia cardíaca. También estaría lo que es las enfermedades neuromusculares, las cuales prácticamente son trastornos genéticos como la distrofia muscular de Duchenne y la miotonía, que justamente este se incluye en una afectación cardíaca. Las proteínas responsables del mantenimiento estructural del músculo también se encuentran en el miocardio. Entonces, su ausencia o mal funcionamiento debilita las paredes ventriculares, provocando una miocardopatía dilatada. También tenemos a lo que es la hipersensibilidad y toxinas, que justamente también tenemos el exceso de alcohol. Aquí sería
miocardiopatía alcohólica. Pero algo muy importante que mencionar aquí es que justamente si un paciente está cursando con la miocardiopatía alcohólica, no siempre va a llegar a cursar con que el corazón se dilate, sino que también no puede llegar a cursar con esto. Entonces es muy importante recalcar ese aspecto. También otras sustancias tóxicas como las anfetaminas, cocaínas, cocaína, metales pesados, también algunos fármacos también pueden llegar a estar incluidos, pueden llegar a estar incluidos en esta afectación. También está la cardiopatía par, que esta es una forma de miocardiopatía que aparece en mujeres en el último mes de embarazo y también pueden aparecer durante el parto o en los primeros 5 meses postparto, sin una causa reconocible previa. Y prácticamente todo esto, su fisiopatología, incluye alteraciones hormonales, el estrés hemodinámico y una predisposición genética. Se presenta prácticamente como un cuadro clínico de insuficiencia cardíaca. Otra de las clasificaciones por las cuales podemos clasificar a las miocardiopatías, pero ya basándonos en una información fenotípica. Las podemos clasificar en tres: la dilatada, la hipertrófica y la restrictiva. Ahora, algo muy importante que recalcar aquí es que justamente la hipertrófica también va a llegar a acusar o la dilatada va a llegar a acusar con hipertrófica, pero la hipertrófica netamente, esta va a ser una hipertrófica concéntrica. Comenzando con lo que es la miocardiopatía hipertrófica, es que justamente, como su nombre indica, va a ser una alteración en lo que es el músculo cardíaco. Entonces, como se puede visualizar en la imagen, es que justamente va a haber una afectación a este nivel, va a haber un ensanchamiento, se podría decir, por parte del músculo cardíaco, en la cual, que por lo general tiende a ser mayor a los 15 milímetros. Algo muy importante también que tenemos que tener en cuenta es que justamente esta tiene variantes morfológicas, de las cuales esta nos dice que puede ser, o la hipertrofia se puede dar cerca de los músculos papilares, puede ser más septal, puede ser más apical. Entonces, esto también lo que más se llega a tener o temer como tal es la variante morfológica simétrica, ya que esta como tal llega a provocar una obstrucción a nivel del flujo sanguíneo. Algo que tenemos que tener en cuenta también son lo que son las causas. Si un paciente está cursando con una hipertensión arterial o una estenosis aórtica, entonces nosotros podemos pensar que esta es la causa por compensación de que el músculo miocardio esté hipertrofiándose. Pero si, por ejemplo, no se llega a ver o no se llega a presentar, el paciente no tiene hipertensión, no tiene estenosis aórtica, pero aún así está teniendo una hipertrofia a nivel de músculo cardíaco, que justamente podemos pensar en estas cosas. Además, más aún si es que se llega a ver que un cuadro típico, que justamente hay algunas partes que son más anchas que otras. Entonces ahí también podemos pensar más que todo que sea de un aspecto genético, o sea, de una causa primaria, que les decía que era prácticamente genético. Y esta se puede dar, por ejemplo, una mutación genética en la cual podemos ver a este nivel el tamaño normal de las fibras musculares, que está aquí, el tamaño normal de lo que son las fibras musculares y su unidad principal, que es el sarcómero. Entonces, al haber una mutación genética, pues justamente va a desencadenarse un aumento en el grosor de estas fibras musculares y por eso pues, se va a ver aumento de su grosor y se van a ver anormales. Entonces, esto ya te predispone a que justamente puedas desencadenar una miocardiopatía hipertrófica. Y si es genético, justamente se llega a dar entre el 30 y 50% y se llega a dar uno de cada 500 personas. Dentro del cuadro clínico, algo que tenemos que tener en cuenta es que justamente el cuadro clínico va a llegar a depender del grado de hipertrofia septal y también de la volemia. Por eso que a partir de esto se va a llegar a presentar como disnea, angina, palpitaciones, porque también se puede llegar a presentar arritmias y también incluso puede llegar a presentarse como síncope.
Ahora, también decía de la bulimia, entonces, cuando nosotros hacemos una exploración física al paciente, al momento de la auscultación podemos pedir un soplo dinámico. Dinámico, ¿por qué? Porque justamente de ratos es alto y de ratos tiende a ser bajo. Dentro del diagnóstico, lo primero que nosotros pedimos es un electrocardiograma. Entonces, al pedir un electrocardiograma es que justamente, ¿qué podemos visualizar? Podemos visualizar arritmias, una hipertensión ventricular izquierda. Esto como lo vamos a ver con distintos signos, como el Sokolov, que justamente es RDB5 más SDB1, que el valor normal es de menor a 35 milímetros. El de Cornell también podemos utilizar, que es SDB3 más RDABL, que varía en cuarto género, que en varones va a ser el valor normal menor a los 28 y en mujeres va a ser menor a los 20 milímetros. Entonces, estos valores, los cuales se proporcionan, es que justamente son los normales, pero si sobrepasa este valor, es que justamente podemos llegar a tener una hipertrofia ventricular izquierda. Ahora, también por lógica se va a llegar a observar una onda P alta o aumentada. Es por eso, ¿cómo podemos evaluar esto? Justamente mediante el voltaje, la altura, que si bien sabemos el valor normal es de 0.25 milivoltios o también 2.5 milímetros. Entonces, si sobrepasa este valor, también tendríamos un criterio para poder diagnosticar la miocardiopatía hipertrófica. Otro de los estudios que podemos pedir también justamente es el ecocardiograma. En el ecocardiograma es que justamente nos va a mostrar la hipertrofia que decíamos que era mayor a 15 milímetros y también nos va a llegar a mostrar si es simétrica o asimétrica, las cuales este dato nos podría orientar a cuál sería la causa. Otro de los aspectos que nos va a llegar a mostrar es el gradiente, que justamente, ¿qué quiere decir el gradiente? Es que justamente cuando hay una hipertrofia, acá se encuentra también lo que son las válvulas, la válvula mitral. Ahora, si es que hay un agrandamiento de lo que es el músculo cardíaco y está la válvula mitral en un proceso de sístole, que justamente tendría que pasar la sangre, entonces ahí se va a ver un choque, se puede decir un choque de la válvula mitral por el músculo cardíaco que va a ser una hipertrofia, entonces va a haber una obstrucción, no va a haber un correcto paso del flujo de sangre. Por eso es que justamente esto se le llama como SAM, que es el movimiento sistólico anterior de la válvula mitral. Es por eso que se recomienda también solicitar un ecocardiograma para poder evaluar este gradiente y esto podemos hacerlo mediante en reposo o también podemos hacerlo mediante maniobras como Valsalva, en donde el paciente va a llegar a pujar y se va a originar este tipo de gradiente. Oh, como decíamos en la definición, es que justamente esta es por así decir, es una enfermedad genética, entonces también requerimos de estudios familiares. También algo muy en cuenta, podemos solicitar también lo que es el Holter. ¿Esto por qué? Porque decíamos que al haber una hipertrofia hay lo que es la muerte del músculo, de la celularidad que se encuentra a ese nivel. Entonces, otro de los aspectos es que justamente al no haber un correcto paso de flujo, las aurículas prácticamente se van a agrandar y puede llegar con el tiempo a provocar una fibrilación auricular, por ejemplo, pedimos Holter. También pedimos una prueba de esfuerzo porque se ha visto en cuanto a incidencias que justamente muchos de los pacientes que son deportistas tienden a fallecer por esto. Y para estar más seguros y poder hacer un buen diagnóstico, podemos tener una resonancia magnética. En el tratamiento, que justamente, si bien decíamos, aquí prevalece una disfunción diastólica. Como prevalece una disfunción diastólica, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos unos lusotrópicos positivos. ¿Qué es la lusotropía? Es que justamente es la capacidad de distensión del corazón. Claramente en esta enfermedad se ve que no hay hay una alteración como tal en la distensibilidad. Entonces, al haber una alteración en lo que es la distensibilidad, no va a haber ese, por así decir, el correcto paso de sangre. Entonces, necesitamos los sutópicos positivos, que son los beta bloqueantes. Además de esto, pues, decíamos que podría producirse arritmias
entonces también los betabloqueantes son diabéticos y nos favorecería. También podemos hacer una miomectomía, las cuales esta es la extirpación de una parte del músculo cardíaco para poder justamente que haya un buen paso del flujo sanguíneo. También es la ablación y el marcapaso que están en discusión, ya que justamente también se ha visto que se tendría que evaluar riesgo. Continuando con lo que es las miocardiopatía dilatada, vamos a tener que esta va a ser una dilatación del ventrículo izquierdo y va a cursar lo que es una disfunción sistólica y también con una disfunción diastólica, por lo que se denomina que es una miocardiopatía mixta. Esto también cuando se hace un estudio ecocardiográfico se puede observar que va a cursar con lo que es un diámetro diastólico final del ventrículo en los hombres mayor a 58 milímetros y en las mujeres mayor a 52 milímetros. Como mencionábamos, esta cursa con una disfunción sistólica global, por lo que va a tener una fracción de eyección menor a 50%. Esta se va a comportar muy similar a lo que es una insuficiencia cardíaca, por lo que en sus signos y sus síntomas va a cursar con lo que es taquipnea, fatiga, disnea, dolor torácico, palpitaciones e incluso va a cursar con lo que son síncopes. En cuanto al diagnóstico, se puede observar, por ejemplo, que cuando se hace una ecocardiografía se puede evaluar lo que es la anatomía, la función del ventrículo izquierdo, la hemodinámica y también si hay una valvulopatía asociada. Como se ve en este video, las aurículas se ven de tamaño normal, sin embargo, los ventrículos, específicamente el ventrículo izquierdo, se ve bastante distendido. Cuando se hace también una resonancia magnética, que es un estudio también que ayuda al diagnóstico, se puede observar edema miocárdico, se puede observar signos de infarto de miocardio, fibrosis y depósitos de hierro, o como también sarcoidosis. Como por ejemplo se ve en esta imagen, las aurículas son de tamaño normal, sin embargo el ventrículo izquierdo también se ve grande, con gran dilatación. En cuanto a lo que es el manejo, se va a tener lo que es un manejo primero no farmacológico. Al paciente se le recomienda lo que es el reposo, un ejercicio de bajo impacto, mantener una dieta adecuada y asociado a esto tiene que seguir lo que es un manejo farmacológico. Como esta se comporta muy similar a una insuficiencia cardíaca, de igual manera el tratamiento es el mismo que una insuficiencia cardíaca. Los pilares de esta, por ejemplo, tiene que ser el sacubitrilo valsartán, los betabloqueantes, la espironolactona, la empaglifosina, los fármacos digitálicos, la amiodarona. También en estos casos se debe tratar un poco lo que es la sintomatología. Si el paciente está cursando, por ejemplo, lo que es edema pulmonar o edema en miembros inferiores, se puede usar diuréticos como la furosemida. En casos que el paciente no esté respondiendo bien a lo que es el tratamiento farmacológico, es recomendable aplicar lo que son equipos médicos como los resincronizadores, ¿no? Como se observa en la imagen, que estos van a ayudar a tratar de mejorar la conducción del miocardio justamente por la alteración que éste tiene. Otra patología que pertenece a este grupo es la miocardiopatía restrictiva. En este caso, al contrario del caso anterior donde teníamos una dilatación, aquí tenemos un corazón rígido. Este corazón no va a poder cumplir sus funciones diastólicas ni sistólicas, cursa con ambas disfunciones, por lo que va a tener bastante disfunción sistólica, como mencionábamos. Sin embargo, la fracción de eyección ventricular va a estar conservada, la FEBI es normal. Como se ve en esta imagen, el miocardio va a tener un infiltrado o algún depósito en miocardio que le va a dificultar justamente su función diastólica y sistólica, por lo que en compensación va a haber un reflujo y las aurículas van a empezar a distenderse. Estas son las que se van a dilatar en este caso. Aunado a ello, justamente por este reflujo que cursa, también va a haber una insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares. La etiología de esta se da por depósitos de hierro en la hemacromatosis, también se puede dar en la enfermedad de Fabry, hay infiltrado de amiloidosis, de sarcoidosis, también infiltrados de grasa, hay también lo que es infiltrados endomiocárdicos de eosinófilos en el síndrome de Lofer, puede haber fibrosis en el endomiocardio y también toxicidad por fármacos, por ejemplo, los antracíclicos, que son fármacos de quimioterapia. Y también puede ser una causa genética, es decir, una infiltrativa, por ejemplo, en la miocardiopatía familiar, como se había comentado previamente. Ahora, en este caso, de igual manera, son signos y síntomas muy similares a la insuficiencia cardíaca. Estos pacientes suelen debutar con lo que es disnea, edema, fatiga, ortopnea, ingurgitación yugular, frecuencia cardíaca elevada, ascitis y hepatomegalia. Todo esto
responde justamente al origen que habíamos mencionado, que es el reflujo que hay de ventrículos hacia aurículas y consecuentemente hacia lo que es cava superior, cava inferior y arterias pulmonares. Justamente todo corresponde a ello. Ahora, justamente por esta distinción también que hay en las aurículas, va a haber lo que son arritmias auriculares, va a haber trastornos de la conducción y por la éstasis que va a haber en ventrículos, porque no está cumpliendo su función sistólica, puede haber también trombosis, lo que puede causar embolismos a cualquier parte. Ahora, en cuanto a los métodos diagnósticos, para este caso tenemos al ecocardiograma y al electrocardiograma. En el ecocardiograma, por ejemplo, vamos a poder ver lo que son disfunciones diastólicas, agrandamiento biauricular, y en el electrocardiograma se nos va a reportar ondas P pulmonares, es decir, ondas P que están aumentadas en voltaje. Y como habíamos mencionado, por los trastornos de conducción se pueden presentar también signos de fibrilación auricular y por la falta de capacidad ventricular vamos a tener complejos QRS de bajo voltaje. Otro método diagnóstico en estos casos también es la biopsia endocardíaca, ya que en esta biopsia vamos a poder observar lo que son los infiltrados, tanto los depósitos de hierro, de sarcoidosis y también los de cistinosis, entre otros infiltrados que hemos comentado. El manejo en este caso es también farmacológico. Como habíamos mencionado, es muy similar a la insuficiencia cardíaca, como también se mencionó previamente. Sin embargo, en estos casos se tiende también a usar lo que son antiarrítmicos, justamente por los trastornos de conducción que se producen, y también diuréticos, justamente por el tratamiento sintomático para edema, tanto pulmonar como periférico. Esta patología específicamente tiene un mal pronóstico, por lo que cuando el paciente no mejora con lo que es el tratamiento farmacológico, es importante ir pensando en lo que es el trasplante cardíaco. Y como habíamos mencionado al inicio, también puede tener causas secundarias, por lo que otro manejo es también según su etiología, es decir, solucionar la causa primaria que está desencadenando todo ello. Gracias.